finanzas con Pedro Tello Villagrán. 7:49 y me da mucho gusto saludar a Pedro Tello. ¿Cómo estás? Muy buen día. Sheila, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Vaya agenda económica tan saturada como la que tenemos el día de hoy. Sí. Por la inflación, por el estancamiento de la economía, por el plan de reactivación económica, en fin. Vaya jornada, Sheila. Así es, Pedro. Y tú nos vas a hablar justo, que México, pues seguramente, y no lo explicarás a detalle, pero pues está entre las economías en peligro de estanflación. ¿Qué es esto? ¿Qué es este término? Es interesante, Sheila, porque esta semana, concretamente el viernes, el INEGI va a difundir el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana durante el primer trimestre de este año. Se está esperando que anuncie un avance del orden del 0.9 al 1.1%, insisto, en el primer trimestre de este año. Un crecimiento francamente muy modesto que nos acerca más al estancamiento que al crecimiento de la actividad económica en forma sostenible. Pero también en esta semana, el presidente el día de ayer concretamente señaló que va a dar a conocer en unos días más un plan para tratar de moderar el crecimiento de los precios, y entre lo que se ha prácticamente filtrado en los medios de comunicación, se está hablando de una canasta de 24 productos de consumo generalizado que serían sometidos a una especie de moderación de precios, por no llamarlo control de precios, porque bueno, se trata de una medida, el control de precios, que difícilmente este gobierno podría eventualmente aceptar abiertamente. Pero el hecho es que estamos frente a una economía que prácticamente está deteniendo su rumbo, su marcha, y una inflación que no deja de acelerar el paso. Y no deja de ser paradójico, Sheila, auditorio, corroborar que 35 años después, el presidente López Obrador vuelve a revivir una estrategia de las más neoliberales que se aplicaron en México, la del Pacto de Solidaridad Económica, ¿sí?, que en diciembre de 1987 impulsó el presidente Miguel de la Madrid Hurtado para tratar de contener el alza generalizada en los precios de bienes y productos, bienes y servicios de la canasta básica de los mexicanos. A 35 años de distancia se vuelve a reciclar una medida como esa, o se va a reciclar una medida como esa a partir de un acuerdo entre productores, comerciantes y autoridades del gobierno federal. Y vale la pena señalar lo siguiente: no está mal que se reciclen estrategias impulsadas previamente. Yo creo que toda medida gubernamental que busque efectivamente moderar el aumento en los precios, particularmente de aquellos artículos de consumo generalizado y que con mayor intensidad erosionan el poder adquisitivo de los ingresos de las familias, son estrategias bienvenidas. Y esta que va a anunciar el presidente de la República me parece que apunta en esa dirección. Sin embargo, tengo la impresión, Sheila, auditorio, que si nos quedamos solamente en el combate a la inflación, a la par del esfuerzo que realiza el Banco de México por contener el avance de los precios, y nos olvidamos de que la mejor manera de garantizar niveles mínimos de bienestar a las familias consiste sí en combatir la inflación, pero también y sobre todo en crear políticas públicas que estimulen la inversión productiva, la creación de empleos y que al mismo tiempo generen niveles de ingreso cada vez mejores, estables y sostenibles para las familias mexicanas. Si nos olvidamos de esto último, estaremos avanzando sí en el camino del combate a la inflación y yo diría moderando el impacto negativo de uno de los impuestos más agresivos que existen en la economía mundial, como lo es la inflación, pero estaremos olvidándonos de que sin crecimiento económico sostenible y sin generación de empleos cada vez mejores en calidad, pero también en cantidad, este país no podrá aspirar a reducir la pobreza y tampoco podrá aspirar a fortalecer a la clase media, que es al final del día es uno de los pilares para el crecimiento de la actividad económica nacional. Así que dos noticias interesantes. Tendremos pronóstico del comportamiento de la economía en el primer trimestre de este año a finales de esta semana por el INEGI, y en unos días más se dará a conocer un programa de moderación de precios por el presidente de la República, que por cierto, solamente muy rápidamente, Sheila, se parece a eso que en Argentina llaman los precios cuidados,
que mantiene el control sobre 1.763 productos. Aquí serían solamente 24 para tratar de contener allá y acá el avance de la inflación. Así es, Pedro, y pues interesante esto que comentas y justo me venía también a la mente esto de el pacto de solidaridad económica, ¿recuerdas? En el 87, bueno, quizás muchos de nuestros amigos del auditorio ya no lo recordarán, pero pues donde se daba esta crisis tan fuerte económica en el país y se empezó a hacer, pues, a tratar de estabilizar los precios, ¿no? En ese momento, pues, se hizo igual, una reunión, un pacto justo con, pues, con sindicatos, con comerciantes, con empresarios, y pues se logró detener esta escalada de inflación tan alta. Ahora con el presidente López Obrador, pues también se busca este acuerdo con diversos sectores para, como bien decías, lograr bajar o por lo menos que no siga subiendo el precio de 24 productos de la canasta básica, que justo también ya comentábamos al inicio de este espacio, pues esta nota que publica Reforma y adelanta una lista de productos. Habrá que esperar que pues especifica, qué detalle el presidente hoy en la conferencia matutina. Sin duda habrá muchas reacciones y también por el lado de los productores, ¿no, Pedro? Porque también finalmente pues nosotros como consumidores pues vemos los efectos tremendos de la inflación, el golpe al bolsillo cada que uno va a hacer sus compras pues habituales, pero también qué pasa del otro lado, del lado de los productores, de los agricultores incluso. Fíjate que hay productos dentro de esta lista de 24 que publicó el día de hoy Reforma que difícilmente se podrán controlar. Estoy hablando del el arroz, estoy hablando de la cebolla, el chile jalapeño, el frijol, el jitomate, el limón, la manzana, la naranja, la papa, entre otros, la zanahoria, porque son productos que dependen de cómo se comporta finalmente la producción agrícola, de ciclos largos de producción. Y eventualmente si se presenta algún exceso de lluvias o el retraso en las mismas, la oferta de esos productos va a tender a reducirse. Así que es una estrategia que, insisto, apunta en el sentido correcto, proteger a la economía familiar, moderando los precios de artículos de consumo generalizado, pero contiene un riesgo muy elevado de generar expectativas más allá de lo que pueda eventualmente conseguirse, porque hay productos como los que he señalado del agro que dependen no de acuerdos con el sector privado, sino de condiciones climáticas que están fuera del control de nuestro país. Y creo que además que en la medida en la que México se olvide de estimular la inversión productiva para generar empresas que aumenten la oferta de productos y satisfactores, si nos olvidamos de esto último, cualquier esfuerzo para moderar la inflación será útil en el corto plazo, pero escasamente tendría fortalecedor de las economías familiares en el mediano y en el largo plazo, Sheila. Pues Pedro, vamos a estar muy atentos a lo que se anuncie y por lo pronto muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? Síganme en Twitter en @PetelloVillagrán y que tengan un espléndido día. Excelente martes, Pedro. Muchas gracias y muy buen día.